Monseñor Miguel Cabrejos cursó sus estudios secundarios en la Gran Unidad Escolar Ricardo Bentín, en Lima. Ingresó al Seminario Menor de los Padres Franciscanos y se vinculó en la provincia franciscana de los 12 Apóstoles en Perú. Realizó sus estudios eclesiásticos en la Facultad Pontificia y Civil de Lima. Obtuvo su licenciatura en el Instituto Biblicum de Jerusalén y el grado de doctor en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. En agosto de 1988 fue nombrado obispo auxiliar de Lima y en febrero de 1996 fue nombrado obispo castrense del Perú. En 1999 el Papa Juan Pablo II lo designa como nuevo arzobispo de Trujillo y en septiembre del mismo año en la Basílica Catedral toma posesión canónica. Así cumple 32 años como obispo desde su primera ordenación. En enero del año 2000 fue elegido primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana y fue reelecto en enero de 2003. También en la Asamblea Ordinaria de los Obispos en Perú fue elegido presidente de la CEP para el periodo 2006-2008 y luego es reelecto para los periodos 2009 a 2011 y 2018 a 2021. Actualmente es el gran canciller de la Universidad Católica de Trujillo y vicecanciller de la Pontificia Universidad Católica de Perú. En el mes de mayo de 2019 fue nombrado el presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, para el periodo 2019-2023, en la reunión realizada en Tegucigalpa, Honduras. Ha sido obispo sinodal en el Sínodo de la Juventud y en el Sínodo Panamazónico. Monseñor Cabrejos, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, muy bien. Bienvenido. Sí, gracias. El tema que se me ha pedido es repensar el trabajo a la luz del magisterio del Papa Francisco en tiempos de pandemia. Solamente una cosa es el texto escrito, que lo tienen a disposición después, y ese es un texto, por decir, hablado, y por cuestión de tiempo evito de hacer las siglas tanto del magisterio como de la Biblia, salvo una que otra. Quiero empezar diciendo así: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Una frase de Cristo en Juan 5:17. Primero hago una introducción: el trabajo como camino evangélico. En Evangelio Gaudium, el Papa Francisco nos dice que así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad, porque esa economía mata. Reflexionar el trabajo a la luz del magisterio del Papa Francisco es una de las 3 T que nuestro pontífice pone al centro de su magisterio social, como bien común, junto con el acceso al uso universal y respetuoso de la tierra y la garantía de un techo para cada familia. Por eso los invito a discernir juntos una propuesta a la crisis laboral, haciendo un recorrido por los escritos sociales del Papa Francisco en torno al tema del trabajo. Veremos que al final la luz emerge del corazón mismo de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños, su capacidad de confiar en la comunidad, conformando unidad en la diferencia. La reflexión pastoral social del Papa Francisco, situada en las nuevas condiciones de trabajo, producción, distribución y consumo del siglo XXI, encuentran su fundamento teológico en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Evangelii Gaudium nos dice el Papa que todo el camino de nuestra redención está asignado por los pobres. Jesús nació en un pesebre, creció en un hogar de sencillos trabajadores y trabajó con sus manos para ganarse el pan, y con ellos se identificó. Laudato Si afirma que Jesús no aparecía como un asceta separado del mundo. Por el contrario, Jesús trabajaba con sus manos y que la mayor parte de su vida fue consagrada a esa tarea, a tal punto que la gente se preguntaba: ¿no es ese el carpintero, el hijo de María? Christus Vivit nos relata que Jesús aprendió el trabajo de su padre y luego lo reemplazó como carpintero. Por eso una vez se le llama el hijo del carpintero y otra vez sencillamente el carpintero, quien con su estilo de vida santificó el trabajo. Gaudete de Exsultate señala que el trabajo puede ser otro de los caminos de la santidad y nos pregunta: ¿eres un trabajador?
Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Tienes autoridad, sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Primer punto, entonces, fuera de esta introducción, América Latina, pandemia y trabajo. Hoy, América Latina es el centro global de la pandemia. ¿Por qué? La primera razón es la desigualdad, que conlleva la corrupción, el desmantelamiento de los servicios de salud y la pobreza estructural que afecta a la mitad de la población. El segundo problema es la violencia en sus múltiples manifestaciones que destruye nuestras sociedades y que también llega de alguna manera o de muchas maneras a los gobiernos. La tercera causa es la crisis de gobernabilidad, pues los gobiernos no tienen capacidad de contener la pandemia. El reciente informe de la CEPAL y la OIT afirma que con la pandemia habrá más de 37 millones de desempleados, esto es, casi 12 millones de nuevos desempleados respecto al 2019, y de esos el 50% de la población corresponde al sector turismo en la región del Caribe. El impacto será mucho mayor para las micro, pequeñas y medianas empresas, pues el uso intensivo de importantes innovaciones tecnológicas promueve una reevaluación global de la economía y del trabajo en sus esferas más diversas, con el grave riesgo que los trabajadores pueden quedar muy desprotegidos. Es necesario entender que la crisis que denuncia el Papa Francisco no es solo económica. Se trata de una crisis ecológica con dos caras, una ambiental y otra social, cuya raíz es humana. Por consiguiente, un plan laboral post-pandemia que no busque cambiar el actual paradigma tecnocrático por un paradigma relacional, solidario y responsable, no podrá garantizar la dignidad de los trabajadores. Recientemente, querida Amazonía, tiene una respuesta a esta crisis que vivimos en base a la organización comunitaria y solidaria de nuestros pueblos originarios. Si bien la exhortación no fue escrita en relación al COVID-19, ya mencionaba la misma causa, una economía que mata, y las mismas consecuencias, crisis ecológica, económica, sanitaria y de seguridad estatal, alimentaria y cibernética. En resumen, América Latina sufre esta pandemia con el mundo del trabajo profundamente debilitado, con un escenario caracterizado por la destrucción de empleos en el sector productivo, industrial y el turismo, entre otros. Segundo punto, el trabajo es una de las claves de la cuestión social, labor in exercens. Solo mediante el trabajo podemos manifestar nuestra dignidad como imagen creada y co-creadora de Dios. Cuando los monasterios implementaron el hora et labora, reconocieron que el trabajo no era solo la respuesta a una necesidad alimentaria, sino también la respuesta a una necesidad espiritual. La encíclica Laudato Si advierte sobre una cultura del relativismo que empuja a una persona a aprovecharse de otra mediante prácticas y modos indignos que asumen la forma de trabajos forzados, esclavitud por deudas, explotación sexual infantil, abandono de los ancianos, crimen organizado. El Papa Francisco, en su discurso del primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares 2014, señaló: el paro, la informalidad y la falta de derechos laborales es el resultado de una opción social previa, de un sistema económico que pone las ganancias por encima de las personas. Las personas no son instrumentos de la economía, pero la pandemia revela la ceguera a la que hemos sido sometidos por un sistema injusto. No puede haber tierra, no puede haber techo, no puede haber trabajo si no tenemos paz y destruimos el planeta. Las principales víctimas de la pandemia son los trabajadores pobres. El mercado global aprovecha la pandemia para imponer regulaciones que reducen las condiciones de trabajo. Pero desde el trabajo socialmente organizado se puede pensar en alternativas, en otras formas de comprender el trabajo orientado a construir una sociedad que no nos obliga a obtener riqueza de forma absoluta. El trabajo es superior a todos los demás elementos
de la economía. Laudato Si afirma que una ecología integral requiere valorar el trabajo estable y digno para todos, que comprende la dignidad del trabajador y el cuidado del medio ambiente, incluyendo a los vulnerables, permitiéndoles desarrollar sus capacidades. El mundo del trabajo es el mundo del pueblo de Dios. En su discurso a los trabajadores de Génova 2018, el Papa Francisco enfatizó que el trabajo es una prioridad humana, una prioridad cristiana, la prioridad del Papa. Yo añadiría una prioridad bíblica. Donde hay un trabajador está la mirada amorosa del Señor y de la Iglesia, pues el lugar de trabajo es lugar del pueblo de Dios. Hoy nos dice también el Papa, el desempleo juvenil en algunos países alcanza niveles exorbitados y la causa está en la falta de las capacidades profesionales adecuadas debido a las deficiencias del sistema educativo y formativo. Por eso, según el Papa Francisco, la cuestión laboral de los jóvenes debe ser prioridad de la política, ya que la velocidad de los desarrollos tecnológicos junto con la obsesión por reducir los costos laborales puede llevar rápidamente a reemplazar innumerables puestos de trabajo por máquinas. Las crisis sistémicas confirman la necesidad de reestructurar toda la economía en base a las relaciones de trabajo. Eso significa reestructurar no solo la economía, sino a la sociedad en su conjunto. El futuro de la humanidad está fundamentalmente en manos de los pueblos, en su capacidad de organizarse y también en sus manos que riegan con humildad y convicción este proceso de cambio. Es pues necesario apoyar a los trabajadores en sus luchas por sus derechos. En el trabajo, según Francisco, se ponen en juego muchas dimensiones de la vida. Por eso, en la actual realidad social mundial, más allá de los intereses limitados de las empresas y de una cuestionable racionalidad económica, es necesario que se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos. Tercero, conversión y acción integral para promover el trabajo digno. En esta situación global crónica agudizada por la pandemia, resulta imperioso promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial, con cambios sustentados en la primacía de la persona. El Santo Padre nos invita a iniciar procesos de transición hacia una conversión ecológica que pueda dar a la economía un rostro humano y así garantizar el trabajo universal, pues alrededor del trabajo se construye el pacto social. En tal sentido, permítanme expresarles algunas acciones que deben promoverse. Primero, la primera condición para tener esperanza en el futuro del trabajo es la solidaridad. Solidaridad es pensar y actuar en términos de comunidad. Segundo, una forma real y concreta de solidaridad constituye la lucha por la dignidad, por los derechos sociales y laborales. El Papa Francisco, en los 3 encuentros con los movimientos populares, destacó algunas expresiones. El primer encuentro, el amor por los pobres está en el centro del Evangelio. Segundo encuentro, cuando el Estado y las organizaciones sociales asumen la misión de las 3 T, trabajo, tierra y techo, se activan los principios de solidaridad y subsidiariedad. Tercer encuentro, se trata de crecer desde abajo, en una vida austera y solidaria, basado en el trabajo decente, en oposición al capital. Tercero, la equidad. Según el Papa Francisco, exige algo más que crecimiento económico. Requiere decisiones orientadas a una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo. Cuarto, el futuro del trabajo también necesita unos buenos y auténticos empresarios, pues el empresario es un actor clave en cualquier economía y sociedad. No hay una buena economía sin un buen emprendedor capaz de crear y cuidar el trabajo. El verdadero empresario conoce a sus trabajadores porque trabaja con ellos y comparte sus esfuerzos y sus alegrías. Quinto,
Las empresas y los gobiernos tienen un papel esencial en el proceso de inclusión social de los trabajadores. Por eso, cuando la economía pierde contacto con los rostros de personas reales, se convierte en una economía cruel. 6. Es necesario promover una renta básica universal. El Papa Francisco, en la Carta a los Movimientos Populares del Domingo de Pascua 2020, afirmó que es tiempo de pensar en un salario universal que reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan, capaz de garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y tan cristiana. Ningún trabajador sin derechos. Se trata de pensar mecanismos fiscales y financieros que posibiliten un salario universal justo a cambio de un trabajo creativo, en condiciones seguras, previendo los abusos del nuevo teletrabajo o el autogerenciamiento individual sin derechos sociales. 7. En el mundo rural, es necesario valorar los aportes de una gran variedad de sistemas alimentarios campesinos y de pequeña escala, utilizando una baja proporción del terreno y del agua y produciendo menos residuos. Entre ellos, la agricultura familiar, la cual estimula la economía social, solidaria y popular en nuestro continente, que puede generar millones de nuevos puestos de trabajo, así como alimentos para nuestras comunidades y el cuidado de la casa común. 8. El aporte de los jóvenes. En medio de esta crisis sin precedentes debemos unirnos al Santo Padre para también decirles a los jóvenes: nunca renuncies a tus sueños, nunca entierres definitivamente una vocación, nunca te des por vencido. Debemos ver en el corazón de los jóvenes la tierra fértil para la construcción de un mundo mejor. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. 9. Construir una red global de protección de los trabajadores y trabajadoras. No debe haber ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ninguna persona sin la dignidad. Monseñor apagó el micrófono. Tiene su micrófono. Apagó solo. No, gracias. Disculpe. 10. Es necesario proteger y promover a los trabajadores en el lugar de trabajo para minimizar los efectos de futuras pandemias con medidas que provean equipos de protección, procedimientos de higiene, diálogo social entre empleadores y trabajadores con convenios laborales adecuados a la realidad sanitaria. Conclusiones. Por tanto, 1. Necesitamos pues otra economía que promueva un sistema justo y solidario, sustentado en un trabajo liberador, que sea un medio de realización personal y colectivo. La crisis ha llevado a un aumento de un sinnúmero de actividades económicas alternativas, locales, familiares y comunitarias. Sin embargo, nos preguntamos, ¿estas alternativas se consolidarán con el tiempo? 2. Las decisiones del presente dictarán la dirección del futuro del trabajo. ¿Cómo pasar de un sistema deshumanizante, no universalizable, basado en el predominio de riqueza y capital, a otro sistema justo y solidario? ¿Cómo superar la sobreexplotación del trabajo de la civilización actual? 3. Se debe generar experiencias que constituyan una alternativa al modelo dominante, pues revertirlo implica cambiar mentalidades, generando empleos verdaderamente sostenibles que promuevan el medio ambiente en su integralidad. 4. Asimismo, se requieren políticas públicas activas de protección social, tales como seguros de desempleo, inversiones públicas y beneficios fiscales para personas de bajos ingresos y a las micro, pequeñas y medianas empresas. Invertir en sistemas de salud pública con medidas de protección social y remuneración justa, en particular para las trabajadoras mujeres de la economía popular, trabajadores temporales y migrantes. 5. Garantizar la universalidad de los derechos humanos de los trabajadores mediante el derecho al trabajo decente y el respeto de los derechos laborales.
6, como dice el Papa Francisco, la lucha social implica capacidad de fraternidad y espíritu de comunión humana. Dicho de otro modo, se necesita una comunidad organizada en torno al bien común, como bien lo evidencian los pueblos originarios de la Amazonía, que tienen un fuerte sentido comunitario, viven de ese modo el trabajo y creen que la vida es un camino comunitario donde las tareas y las responsabilidades se dividen y se comparten en función del bien común. El Papa Francisco en el artículo Un plan para resucitar, publicado en la revista Vida Nueva en mayo, estimula moralmente al pueblo a la unidad, lo llama a revelarse como una sola alma, con el reservorio de esperanza, fe y caridad, y los anticuerpos de justicia, caridad y solidaridad. 8, el pueblo pobre piensa, se organiza y hace, dijo el Papa a los movimientos populares. En sus manos también está el futuro del trabajo y el cuidado de la casa común, como alternativa ecológica a una economía que mata, para hacer realidad lo que dice Jesús en el Evangelio, Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Que Jesús artesano, trabajador incansable, los bendiga y nuestra Madre, la Virgen, los proteja con su manto en el trabajo cotidiano. En el Evangelio, el Señor dice, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Paz y bien. Monseñor, muchísimas gracias por su intervención. Pasamos ahora entonces a nuestra segunda intervención. Les recuerdo a todos ustedes a través de la plataforma de Zoom o a través de nuestras redes sociales que pueden compartirnos sus preguntas para que al final podamos compartir impresiones con nuestros panelistas. Rescato de esta extraordinaria intervención muy puntual, este reto importante que los latinoamericanos, sobre todo la gente joven, tenemos por enfrentar hoy, un reto sobre la pobreza, sobre la diferencia estructural, sobre la falta de gobernabilidad en una América Latina que, como bien mencionó Monseñor, hoy se vuelve el centro de la pandemia. El segundo ponente a quien me permito presentar es el arquitecto José Ignacio Mariscal. El arquitecto José Ignacio nació en la Ciudad de México en 1946, tiene sus estudios en el Instituto Patria de Jesuitas. Es arquitecto egresado de la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Autónoma de México, maestro en Administración de Empresas por la Universidad de Columbia. Cursó el programa en Dirección Avanzada en la Universidad de Harvard. De 1974 a 2010 fue presidente ejecutivo del Grupo Marnos, empresa familiar dedicada a desarrollos inmobiliarios, concesiones y construcción que opera en México desde hace más de 60 años y más ampliamente en América Latina en los últimos 10. Actualmente es miembro del Consejo de Empresas como Grupo Marnos, Grupo Bimbo, Grupo Calidra, Afianzadora Certa, Servicios de Energía Mexoil, Aura Solar y 7 Colores Ideas Interactiva. Es vicepresidente de FinComún, Servicios Financieros Comunitarios. También es miembro del Consejo de UNIAPAC Internacional y de la Fundación UNIAPAC, donde fue presidente mundial del 2006 al 2009, primer presidente latinoamericano en este cargo. Es presidente del Comité por una Sola Economía del Consejo Coordinador Empresarial y también se desempeña como consejero del mismo consejo. Vocal de la Comisión Ejecutiva de Coparmex, participa en el Consejo Directivo y es vicepresidente de Asuntos Internacionales y de Trabajo de la Coparmex. Miembro del Consejo y de la Comisión Ejecutiva de la Confederación USEM, Unión Social de Empresarios Mexicanos, y fue presidente del Instituto Mexicano de la Doctrina Social Cristiana, participando hoy en el Comité de Vigilancia. Asimismo, también es presidente de la Fundación León XIII. Está casado desde 1969 con Pilar Servige, tiene 2 hijas y 2 hijos, todos ellos casados con 13 maravillosos nietos. Arquitecto, bienvenido, buen día. Muchísimas gracias, Jimena. Primero que nada, quiero agradecerles la invitación y, por supuesto, mi planteamiento pues va a ser de un empresario. Toda mi vida he sido empresario y he participado en, como ustedes lo escucharon, en organismos y sigo participando en organismos empresariales.
Y yo diría que donde está más mi corazón es en la UNIAPAC, que es la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa, que es una organización mundial que su objetivo es unir, orientar y motivar a los empresarios para que a la luz del pensamiento social cristiano nos transformemos nosotros, transformemos nuestra vida familiar, nuestra vida social y, por supuesto, transformemos nuestras empresas. Yo quisiera el día de hoy platicar, comentar lo que yo veo en este proceso del trabajo digno y de lo que debe de ser la empresa y en lo que hemos trabajado en la UNIAPAC. La UNIAPAC se fundó hace más de 90 años en el norte de Europa y fue precisamente por la UNIAPAC, eran patrones católicos que se dieron cuenta en la zona del acero y del carbón del norte de Europa, 3 países, Francia, Holanda y Bélgica, fueron muy claros de que era cuando el capitalismo salvaje estaba a todo lo que da, y entonces vino la encíclica del Papa León XIII, la Rerum Novarum, y entonces vino una transformación y entonces empezaron a poner en práctica los principios y valores. Entonces de ahí surge la UNIAPAC. Cuando tomé posesión como presidente de la UNIAPAC, que vengo de lo que se llama la USEM en México, que es, digamos, la UNIAPAC en México, me di cuenta de que todo lo que hacemos nosotros como empresarios repercute en algo concreto, que es la responsabilidad social empresarial. Entonces, lo que planteamos y propusimos fue, bueno, ¿qué es esto de la responsabilidad social empresarial? Y precisamente tuvimos una junta de consejo en Santiago de Chile. Y me acuerdo muy bien que yo planteo este proceso, que lo que era muy importante era tener una herramienta, una forma, una definición concreta para que todos nuestros conocimientos y la doctrina social se aplicara concretamente en todo este proceso de responsabilidad social. Entonces, en esa reunión, me acuerdo muy bien, que definimos que para que esto fuera congruente con la doctrina social de la Iglesia, pues tenía que ser que el trabajo tenía que tener 2 elementos fundamentales. Primero, que estuviera centrado en la persona. Y segundo, que se basara en principios y valores, por supuesto, del pensamiento social cristiano. Entonces, esos 2 elementos son los fundamentales de este nuestro creer y lo que nosotros transmitimos y motivamos para que los empresarios entiendan, comprendan, profundicen, encarnen este proceso para ser realmente empresas socialmente responsables. Entonces, no sé, Jimena, si pudiéramos empezar con la presentación. Sí, ingeniero. Está un poquito lento esto, pero enseguida ya está listo. Bueno, si se va a poder o si no me arranco, no hay problema. Si gusta comenzar, está ya cargando la presentación, pero está un poco lento la subida del archivo. Bueno, pero ya estará listo. Todas las empresas de este mundo se generan por necesidades de la sociedad, de las personas. Entonces, lo que hay que entender muy claro es que ¿qué es una empresa? Es el que da satisfactores a esas necesidades humanas. Y luego todas las empresas tienen 3 áreas, 3 objetivos perfectamente acotados y claros, ¿no? Es el objetivo económico,
el objetivo social y el objetivo ambiental. Entonces, estos tres objetivos pues, son fundamentales. ¿Qué es eso del objetivo económico? Pues nosotros como empresarios y todas las empresas tienen que generar valor económico agregado. ¿Qué quiere decir algo? Pues muy sencillo, que la sociedad te lo acepta y que está dispuesto a pagar lo que tú le estás proponiendo en precios y que ese precio es mayor que lo que te cuesta, porque si no, no llegas, la empresa, si no tienes recursos adicionales y tienes suficiente capacidad de recursos, pues no vas a lograrlo hacer, ¿no? Entonces, el objetivo interno es generar, decimos nosotros, el máximo valor agregado. O sea, tienes que hacer lo mejor posible para entregar el mejor producto, el mejor bien para satisfacer las necesidades, ¿no? Entonces, ahí están los objetivos, ¿no? Económico, social y medio ambiente. Si quieres, le das la siguiente. La siguiente, entonces, estamos viendo los objetivos económicos. Entonces, siempre hay objetivos económicos de la empresa internos y externos. Los internos, ya lo expliqué, generar valor agregado, y el externo es que produces bienes y servicios que satisfagan la necesidad. Luego viene el objetivo que es fundamental, y aquí es donde está la centralidad de la persona, que son los sociales. ¿Cuál es el objetivo social de una empresa? El interno es contribuir al desarrollo pleno de sus integrantes. Esto es importantísimo que se entienda. Yo digo que van de la mano el aspecto de generar valor agregado y el aspecto de contribuir al desarrollo integral de las personas. Si tú tienes un equipo motivado, creativo, que desarrolla, que innova, que está, como decimos nosotros los empresarios, con la camiseta puesta, precisamente porque ellos en su persona se van desarrollando, van creciendo y van siendo mejores personas y van capacitándose más y creciendo en todos sentidos, entonces es cuando logras tu objetivo social. Entonces hay que tener muy claro, el objetivo sí es fundamental el económico, pero igual es el de contribuir al desarrollo integral de las personas. Y por supuesto, el externo es contribuir al desarrollo de la sociedad. Y luego viene el ambiental, ¿verdad? El desarrollo ambiental, pues es muy claro. Aquí el Papa Francisco con la Laudato Si nos dio un marco de referencia, una profundidad que antes no lo teníamos tan en cuenta, ¿no? Hace algunos años hablábamos nada más del desarrollo social y económico y no tomamos en cuenta ambiental. Pero la casa común es fundamental y no quiero profundizar aquí porque yo creo que estamos todos conscientes de que si no tenemos, si no cuidamos la casa común, pues vamos a deteriorar y vamos a acabar con nuestro mundo. Entonces, esto también es fundamental, ¿no? Entonces, tenemos que estar conscientes que el producto no deteriore el medio ambiente, que se use responsablemente los recursos de la naturaleza necesarios para producir los bienes y servicios y que contribuyan al restablecimiento de lo que se ha manejado mal. Siempre se pueden corregir las cosas, remediar y hacer que las cosas vuelvan a su estado original. Bueno, no siempre, pero hay que procurar hacerlo. Entonces, esto, digamos, es el esquema fundamental de una empresa, ¿no? Y es trascendente que todos entendamos estos objetivos y que estemos claros en la operación y en el manejo para que esto se dé y sea una empresa exitosa. Entonces, después de aquí vamos a los valores fundamentales, porque sin los valores fundamentales, pues tenemos un problema, ¿no? Yo siempre que hablo con el personal, les comento que es trascendente hablar con la verdad. Por ahí empiezo, porque cuando no se habla con la verdad y no partimos de una realidad concreta, pues es muy difícil que las soluciones y los planteamientos que hagamos sean positivos, ¿no? Y en nuestra cultura, voy a hablar de México, ¿verdad? Eso de decir la verdad,
pues dices, cuando no dices toda la verdad, pues dices medias verdades y entonces empiezan con medias mentiras, ¿no? Y entonces es muy peligroso. Para que las empresas funcionen y para que nosotros funcionemos, pues tenemos que hablar con la verdad personal y que estemos conscientes y que seamos coherentes y congruentes con nuestra verdad. Luego viene la libertad, porque las cosas afuera, que es el signo sublime de la dignidad. Monseñor Cabrejos hablaba de la dignidad y yo creo que tenemos que estar claro que para que haya dignidad tiene que haber libertad. Las cosas a fuerza no funcionan. Y luego, por supuesto, pues viene la justicia, que es dar a cada uno lo que es debido y solidario. Entonces, con esas tres valores fundamentales, la verdad, la libertad y la justicia, tenemos, digamos, lo que yo digo, un caldo de cultivo que para coexistir y trabajar en una forma armónica y que las cosas se den. Entonces, eso es la paz. La paz no es la ausencia de guerra, sino es el resultado de la coexistencia social basado en la libertad, la verdad y la justicia. Ahora, no hay que olvidarnos que todo lo que hacemos pues, es para buscar la felicidad. El hombre siempre busca la felicidad. Y la felicidad no solo es la vida placentera, eso, como yo lo digo, pues, es muy agradable estar en una hamaca con un coco, pero no aguanta uno más de 2 horas con este planteamiento, ¿no? Entonces, el hombre se tiene que estar buscando su perfección, su autorrealización, pero todas esas cosas son positivas, pero no nos llevan a la verdadera felicidad. Yo estoy convencido que la felicidad es que te quieran y que tú quieras a los demás, amar y ser amado. Y además, es el mandato que nosotros tenemos como cristianos, ¿no? Porque, como les comento, si llegas a tu casa y eres un bulto y no te hacen caso, pues las cosas están graves, ¿no? Y entonces, lo que tenemos que buscar y estar consciente, y luego lo veremos en el destino universal de los bienes, es amar y ser amado. Todo esto viene aquí, y voy a hablar en el Uniapac del movimiento cristiano, ¿no? Aquí la referencia fundamental en todos estos procesos es Cristo, ¿no? Y el encuentro con Jesús y trascender en su espíritu. Yo creo que eso es muy importante, la vivencia, lo que yo llamo, lo que se llama la encarnación. Nosotros nos encarnamos en nuestro trabajo y damos parte de nosotros en todo lo que hacemos, ¿no? En todo este proceso, ¿no? Y esto nos ayuda al desarrollo humano y a tener una dignidad hecha a imagen y semejanza. Luego viene la ecología, ¿no? Que es primero una actitud de confianza y gratitud y luego de respeto y responsabilidad. Y luego viene el objetivo económico, que es proveer de alimento, símbolo de la vida y del trabajo, de la Eucaristía, y transformar el mundo. También compartir lo mismo a través de lo que se produce. Esto es lo que yo llamo cuando tú te das a ti mismo a través de encarnar en los productos que tú construyes y que tú desarrollas, te estás dando a ti mismo, ¿no? Entonces, aquí es donde la comunidad es donde se encarna el trabajador y todo en la economía. Y luego vienen las relaciones sociales y es muy importante el aspecto de maestro, de esclavo, ¿no? Por supuesto, el ejemplo muy claro es lavarle los pies de Jesús, ¿no? Entonces, todos estos fundamentos de inspiración es lo que nos da nuestra labor en el aspecto empresarial y de desarrollo de personas. Luego, tenemos como punto fundamental y toral es el respeto a la dignidad de la persona. Yo diría que esta es la piedra angular, es el soporte, es la esencia por lo que estamos y por lo que debemos de buscar en la empresa. Este respeto a la dignidad de la persona, ¿no? Y tenemos que tener claro que la persona es el origen, el centro y el fin de toda la vida social y económica. Por supuesto, luego viene lo que decía Monseñor, también del aspecto del trabajo, ¿no? Que es la actividad propia del hombre, que es donde te desarrollas, donde te capacitas, donde aplicas tu inteligencia, tu voluntad, tu dimensión fundamental de tu existencia,
en fin, te encarnas como parte de nosotros. Luego, muy importante, comento que planteamos que había que basarse en los principios y valores, ya los mencionó Monseñor, Su Excelencia don Miguel Cebrejo, de la subsidiariedad, la participación, la solidaridad, el bien común y los destinos. La subsidiariedad yo creo que es algo fundamental en las empresas y nosotros lo definimos en UNIAPA como tanto, lo voy a poner en plan familiar, tanto hijo como sea posible y solo papá o mamá como sea necesario. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que dejar que el hijo crezca, que se desarrolle. Cuando se exceden los papás, el hijo no crece y no se capacita. Lo mismo es en el trabajo, tanto subordinado como sea posible y solo jefe como sea necesario. Y luego viene todo el aspecto de participación y de diálogo y de consenso, de eso que se va dando hasta llegar a la solidaridad. Porque la subsidiariedad siempre hay un mayor y un menor, pero en la solidaridad son, vamos a decir, del mismo nivel. Siempre hago broma de que en un matrimonio, ¿quién es el subsidiario? Pues no hay, ¿no? Ni modo que tanto esposo o esposa como sea posible, pues no. Tiene que haber un aspecto de solidario, de consenso, que ayuda en todo este proceso de toma de decisiones y de capacitación. Y por supuesto, todo eso tiene que estar buscando el bien común. Y luego viene el destino universal de los bienes, que para mí es fundamental, ¿no? Yo estoy convencido que el destino universal de los bienes, por supuesto que es que los bienes estén a disposición de todos, pero es un poco etéreo y yo lo personalizo de la siguiente manera. Cada persona es responsable por lo que recibe, no por lo que recibió el otro, en fin, no. Es responsable por lo que uno recibe. ¿Y qué es lo que uno recibe? Bueno, pues recibe de la generación anterior cultura, bienes, educación, en fin, todo lo que va uno recibiendo durante la vida, ¿no? Y entonces viene el proceso de recibir. ¿Y qué tiene uno que hacer con todo lo que recibe? Pues lo tiene uno que desarrollar, acrecentar, corregir lo que no está bien, hacer, y sobre todo lo tiene luego uno que transmitir y que compartir con los demás, ¿no? Entonces viene todo un proceso de dar y recibir, que es lo que hace que este mundo crezca, se desarrolle, y por ejemplo, la tecnología que tenemos y a la velocidad que va todo el desarrollo tecnológico es fundamental por esto, porque hay tanta gente buscando hacer las cosas bien y las cosas se van acrecentando y las dinámicas y las sinergias son enormes. Entonces esa es nuestra visión muy clara de lo que es el destino universal. Y yo siempre comento después de esto, bueno, y una vez que tengo yo todo esto, ¿cuál es el objetivo cuando nos pongan en una cajita y nos vayamos al otro mundo? ¿Qué nos llevamos? Entonces, por supuesto, muchas veces la respuesta es, pues no nos llevamos nada. Y ahí yo difiero, porque nos llevamos si hicimos las cosas bien y aportamos y logramos hacer nuestra contribución a un mundo mejor, bueno, lo que te llevas es la satisfacción del deber cumplido. Y yo creo que eso es lo que debemos de buscar, y eso es parte de que nos llena y que es parte del logro de la felicidad. Entonces, el destino universal de los bienes hay que entenderlo así. ¿Qué recibí en lo personal? ¿Qué estoy generando? ¿Qué estoy transformando? ¿Cómo estoy haciendo un mundo mejor? ¿Y cómo lo transmito a la siguiente generación para que esto siga rodando? Entonces, esta visión es muy... En Europa siempre plantean las famosas 3 P's, que es Planet, Profit y Persons. Esto reafirma todo lo que vengo diciendo, ¿no? Primero, el planeta. Bueno, pues es el aspecto de la casa común. Luego, la rentabilidad. Pues Dios llama al hombre para continuar trabajando en su creación y es parte de nuestro trabajo que tenemos que seguir desarrollando, pero tiene que ser rentable, porque lo que no es rentable pues no funciona y no se lleva
y no cumple con los fines económicos de la empresa, ¿no? Y por supuesto, Arquitecto, el hombre se disculpe, nos quedan 2 minutos para su intervención. Ok, entonces el hombre es audito. Entonces, ya con todo esto, vamos a la persona. La persona tiene 3 ámbitos fundamentales. Tiene la dimensión del cuerpo, del alma y del espíritu. Esto es muy importante, ¿no? Nosotros tenemos estos 3 ámbitos. Entonces, nosotros lo que hemos hecho para pasarlo al aspecto empresarial es que lo que es las necesidades trascendentes, las necesidades, les llamamos ética y transparencia. Y luego viene la calidad de vida, que es las necesidades humanas. Y luego viene la generación y distribución de riqueza, que son las necesidades materiales. Entonces, todo esto, la empresa, no es nada más lo interno, es todo lo que tiene que ver con sus partes relacionadas. Y las partes relacionadas son 8, ¿no? Son distribuidores, clientes, es 1, 2 accionistas, 3 personas, que incluye todo, 4 proveedores, 5 gobiernos, 6 comunidades, 7 los competidores, que a mis colegas empresarios siempre se les olvida, pero es fundamental, y luego vienen las generaciones futuras. Entonces, con esto lo que hicimos fue una matriz que es nuestra herramienta de trabajo. Y la matriz que constituimos, por un lado están las 8 partes relacionadas y las líneas estratégicas de la persona, que son ética y transparencia, calidad de vida, generación y distribución de riqueza. Entonces, con esto, para que seamos realmente socialmente responsables, pues tenemos que atacar todo esto. Socialmente responsable no es dar dádivas al sistema educativo, eso está muy bien para lo que es sociedad, ya cumpliste con eso, pero te faltan 23 ámbitos de acción más. Y esa es nuestra visión de Uniapar. Entonces, para que esto funcione, pues tiene que tener una visión la empresa de una forma de gestión. No nada más es hablar de responsabilidad social, sino tiene que estar imbuido todos estos principios y todos estos valores en la empresa y así poder constituir y construir una mejor, una empresa socialmente responsable, con crecimiento y con desarrollo de sus personas. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del arquitecto Mariscal. Les recordamos a todos ustedes hacernos llegar sus preguntas a través del chat de preguntas y respuestas en la plataforma de Zoom o bien a través de nuestras redes sociales. Nuestra siguiente intervención es con el padre Mauro Giuseppe Lepori. Hago una breve presentación. Nació en Lugano, Suiza, en 1959. Se licenció en Filosofía y Teología en la Universidad de Friburgo, en Suiza. En 1984 ingresó a la abadía de Auteribe, de la que fue abad desde 1994 hasta el 2010, en que fue elegido abad general de la Orden Cisterciense. Desde entonces vive en Roma, Italia. Padre, bienvenido. Bueno, gracias, buenos días. Agradezco también por la invitación que he recibido. Las 2 intervenciones que ya hemos escuchado me confirman cómo San Benito es la raíz, tiene muchas raíces de lo que hemos escuchado después, ¿no? Yo he meditado sobre el tema de este encuentro a la luz del carisma y la regla monástica de San Benito y por lo tanto de mi experiencia como monje y abad cisterciense. Lo que dice San Benito sobre el trabajo es un aspecto fundamental de la renovación cultural y social que el movimiento benedictino ha provocado en Europa y en el mundo. Para San Benito, el valor y la calidad del trabajo dependen del servicio que éste hace para edificar a la persona. No se preocupa tanto o solo por el trabajo de los monjes,
sino por su vocación, la vocación monástica, que no quiere hacer otra cosa que ayudar a vivir la vocación fundamental que Dios ha puesto en el corazón de cada hombre, la de desear la vida y la felicidad, y por lo tanto a Dios. Voy a desenvolver 4 puntos. El primero, un trabajo amigo de la persona. Cuando habla explícitamente del trabajo diario, en el capítulo 48 de su regla, San Benito comienza con estas significativas palabras. La ociosidad es enemiga del alma. Es una llamada a vivir el trabajo buscando el bien de la propia vida como amigos de la propia alma, es decir, del propio yo real y profundo. Es como si San Benito hiciera depender toda la necesidad del trabajo de esta convicción de que sin trabajo el hombre no es amigo de sí mismo. Luego, al final de este capítulo, habla también de la necesidad de trabajar para vivir. En otros capítulos nos hace comprender que hay que trabajar para ayudar a los pobres, a los débiles, a los enfermos, etc. Pero lo primero que señala es que el trabajo es bueno para la persona, para su felicidad y su plenitud. Este enfoque fundamental de la calidad del trabajo es también un criterio que nos impide reducir el concepto de trabajo a una sola dimensión. De hecho, para San Benito, lo que combate la ociosidad enemiga del alma no es solo el trabajo manual, es decir, el trabajo necesario para vivir, sino también la lectura meditada de la palabra de Dios. Escribe, la ociosidad es enemiga del alma, por eso los hermanos deben ocuparse en ciertos momentos del trabajo manual y en otros de la lectura divina. Esta preocupación de San Benito nos ayuda a tener en cuenta un aspecto que de hecho se descuida hoy en día, que la persona humana es una unidad compuesta por diferentes niveles, como decía el arquitecto, cuerpo, alma y espíritu, que nos hacen capaces de relación con Dios y los demás, y que solo respetando todas las dimensiones de la persona se pueden regular de manera adecuada y constructiva todos los ámbitos de la vida. El trabajo de meditación a partir de la Sagrada Escritura hace el hombre sensible a su alma, sensible a las verdaderas y profundas necesidades de su corazón. De modo que este trabajo permite también ejercer el trabajo manual con una conciencia capaz de hacer de él un camino y un instrumento de edificación de la persona, incluso cuando es cansado e insatisfactorio. Es el sujeto capaz de comunión quien da calidad al trabajo, a condición de que profundice en la conciencia de sí mismo, de su naturaleza y vocación. Para los que cultivan esta conciencia, nada es trivial y de poco valor. Todo es universal y abarca la tierra y el cielo. Por eso, a pesar de sentirse siervos inútiles, es con gratitud que uno hace lo que hace. La verdadera alegría del trabajo es la gratitud. En el monasterio se pide la bendición y la gracia de poder trabajar bien y se agradece el trabajo realizado. Es decir, Benito ve en el trabajo un valor eucarístico, hasta el punto de pedir al ecónomo que considere todos los instrumentos y todas las posesiones del monasterio como vasos sagrados del altar. Capítulo 31. Segundo punto, la humildad como la verdad del trabajo. Cuando el hombre es educado para meditar sobre su vida a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la revelación,
por lo tanto de la palabra de Dios hecha hombre, de Cristo, el primer efecto positivo es que ningún aspecto particular de la vida logra encerrar y agotar el sentido que el hombre da a su existencia. San Benito consagra el capítulo ascético más largo y detallado de su regla a la búsqueda de la humildad y su formación a través de todas las circunstancias de la vida. Según él, la humildad es el camino que lleva a la persona a la libertad del amor filial con Dios y el amor fraterno con todos. Y comienza este capítulo diciendo: la Divina Escritura, hermanos, nos dice a gritos: el que se exalta será humillado, el que se humilla será exaltado. Regla capítulo 7. Entendemos entonces que si el trabajo manual debe ir siempre acompañado del trabajo de meditar la palabra de Dios, es precisamente para que no falte esta llamada de la Escritura divina que inserta en la vida la conciencia de que la humildad evangélica es el secreto del verdadero cumplimiento de nuestra vida. Este juicio nos libera de nuestra tendencia a reducir nuestro trabajo a un ídolo de nuestro orgullo. El capítulo 57 de la regla sobre los monjes ejerciendo un arte comienza inmediatamente diciendo: si hay expertos en algún arte en el monasterio, que ejerzan su trabajo con toda humildad. La humildad es una relación con el trabajo y los propios talentos que los mantiene en su verdad con respecto a la vocación global de la persona. Hemos sido creados para Dios, no para el trabajo o la ganancia. Por esta razón, San Benito no duda en sacrificarlo todo para la gloria de Dios. Consciente de que es en esta gloria donde el hombre se realiza plenamente. El capítulo 57 continúa así: si alguien se enorgullece por su habilidad en ese trabajo, que lo saquen de ese trabajo y no lo retome nunca más, a menos que el abad, viéndolo hacerse humilde, le permita hacerlo de nuevo. Si tiene que vender algunas de las artesanías del monasterio, tenga cuidado con los que se encargan de tratar el asunto de permitirse cualquier fraude. Incluso al fijar los precios, no se insinúe ningún pecado de avaricia, para que en todo sea Dios glorificado. También en el comercio, que Dios sea glorificado también en el vender los productos del monasterio. Tercero, la obra del hombre y la obra de Dios. Es por eso que el trabajo en el monasterio no solo está intercalado con la oración, sino que está penetrado por ella. No se trata solo de rezar mientras se trabaja. Se trata de la conciencia de que el trabajo del hombre alcanza su más alta realización cuando se vive como un instrumento y una expresión de la obra de Dios. San Benito llama el oficio divino, la liturgia diaria de las horas, obra de Dios, Opus Dei. Se trata de momentos del día y de la noche en que los monjes se educan para conocer y reconocer la presencia de Dios. En el capítulo 50, San Benito explica cómo los hermanos que trabajan lejos de la iglesia del monasterio deben rezar el oficio. Pide que al mismo tiempo que la comunidad hagan la obra de Dios en el mismo lugar donde obran. Hagan la obra de Dios en el mismo lugar donde obran ellos. Regla 53.
Para mí es una maravillosa definición de la posibilidad que se nos da de consagrar el trabajo humano. La actitud y el gesto de la oración permite incluir la obra de Dios en el trabajo humano, de modo que el trabajo humano exprese la obra de Dios. Se realiza como una sinergia entre las dos obras y todo se convierte en obra de Dios, también la obra del hombre. Detrás de esta expresión está la fe en la encarnación. En Cristo y en su cuerpo, que es la Iglesia, lo humano y lo divino vienen a coincidir, a realizarse al mismo tiempo y en el mismo lugar. Y esto transforma la realidad humana, la cultura humana, en una realidad divina. Cuarto, comunidad de trabajo. Pero no puedo omitir, para concluir, otra dimensión fundamental en la concepción del trabajo en San Benito, la dimensión comunitaria. Todos los capítulos de la regla hablan de ello, pero me limito al capítulo 31 sobre el administrador, el ecónomo del monasterio. El administrador o celerario es el responsable delegado del abad en todas las áreas económicas del monasterio. Pero para San Benito está claro que esta responsabilidad por las cosas, las actividades, el dinero y las necesidades es una responsabilidad sobre las relaciones comunitarias. El celerario no es realmente responsable del trabajo sin asumir la responsabilidad de las personas. San Benito resume todas las cualidades que debe tener con estas palabras: que sea como un padre para toda la comunidad. Capítulo 31, 2. Esto significa que la preocupación de San Benito es que la comunidad de trabajo sea sobre todo una comunidad fraterna. Y esto transforma toda la organización y implementación del trabajo. La conciencia de la relación nueva introducida por Cristo entre todos los hombres convierte la forma instintiva según la que el hombre tiende a vivir todos los aspectos de su vida. La comunión fraterna en Cristo transforma toda la realidad, así como la comunión trinitaria es el origen, el fin y la consistencia de todas las cosas. El desafío que Benito presenta a todo el mundo económico es que el mejor trabajo, la mejor economía, está allí donde uno trabaja para y con sus hermanos y hermanas, como si toda la comunidad de trabajo y toda la humanidad no fuera más que una gran familia. Utopía, tal vez, pero lo que hace realidad la utopía es siempre partir de uno mismo, convirtiéndose primero en una forma de vivir y trabajar que respete la verdadera sed del corazón humano, que no es la sed de conquistar el poder y la riqueza, sino la de amar y ser feliz, en la comunión con quien vive junto a nosotros, para crecer en comunión con toda la humanidad y la creación. No es el poder, sino el amor, quien culmina la vida de la persona, y por lo tanto, el trabajo vivido como humilde servicio, gracias al cual, como dice todavía San Benito en el capítulo 35, se consigue la caridad. Gracias. Muchas gracias, Padre. Agradecemos su intervención. Por último, vamos a tener la última intervención en este panel con el ingeniero Alejandro Marius, a quien me permito presentarlo
brevemente. Alejandro, luego de trabajar por 15 años en el sector de telecomunicaciones y ocupar puestos ejecutivos en Latinoamérica, renuncia a su carrera profesional en esa industria y funda en 2009 la Asociación Civil Trabajo y Persona, de la cual es su presidente actual, y tiene como misión promover el valor del trabajo y la dignidad de la persona en la sociedad venezolana. Es ingeniero electrónico y magíster en sistemas de información por la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, consultor y formador en temas de emprendimiento social y en formulación y gestión de proyectos de cooperación internacional, conferencista sobre temas de innovación y emprendimiento social en varios países de América Latina, Estados Unidos y Europa, traductor al español del Vademecum de la Innovación en italiano, publicado por la Universidad de Buenos Aires. Es ganador del Premio Emprendedor Social del año 2015 en Venezuela por la Swatch Foundation del Foro Económico Mundial. Miembro de la Red Internacional de Emprendedores Sociales de Ashoka, miembro de la Junta Directiva del Impact Hub Caracas y de la Junta Directiva Nacional de la Cámara de Comercio Venezolana. Italiana. Nació en Montevideo, Uruguay, actualmente radica en Venezuela, es casado y con 4 hijas. Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias Jimena por la invitación. Muy honrado de participar en este panel y bueno, de haber sido precedido por tan excelentes ponencias. De verdad que me siento bastante, como decía el padre Lepori, humilde y sencillo frente a toda la experiencia que me ha precedido. Voy a apoyarme con esta presentación para desarrollar los puntos que quiero compartir con todos, que básicamente es a partir de la experiencia que hemos hecho ya en estos 11 años en trabajo y persona, no sin antes reforzar algunos datos que ya Monseñor Cabrejos comentaba, de lo que está, datos que pueden ver en el informe de la CEPAL y la OIT que sacaron sobre la pobreza que se está viviendo en América Latina y en Venezuela, que no tomaban en cuenta los datos de Venezuela. Gracias a Dios, la semana pasada un grupo de universidades sacaron una encuesta de la ENCOVI que es con datos antes de todo esto que está pasando, antes de marzo, y ya podrán ver ustedes los números que tenemos en Venezuela de cómo estamos a nivel de la pobreza y cuánto de esa pobreza es extrema, lo cual es un reclamo importante a lo que sobre todo Monseñor dijo al principio, y el arquitecto Mariscal hablaba de la importancia de la centralidad de la persona, y ojalá todos los empresarios fueran como el arquitecto Mariscal y pensaban así, pero creo que no solamente estamos llamados, como hace el Papa, ¿no? de llamar y denunciar y no favorecer en lo absoluto un capitalismo salvaje y desmedido por parte de las empresas, sino también del capitalismo de Estado que en algunos de nuestros países se está viendo también de manera desbordante, ¿no? Por otro lado, datos de desempleo que la misma CEPAL pronostica para nuestra región, de América Latina, de un 15% luego de esta pandemia, pues bueno, nosotros en Venezuela ya teníamos esos datos. Y tomando en cuenta lo que significa no tener un trabajo digno, con todas las implicaciones que hemos escuchado de los panelistas que me han precedido. Una persona sin un trabajo es una persona que, del punto de vista humano, pues bueno, carece de una posibilidad no solo de mantenerse, sino también de cubrir esa necesidad tan básica como de darle el sentido a su vida, de relacionarse con la realidad, que es tan importante. Por eso el Papa ha hecho llamados y todos estamos de acuerdo que tenemos que favorecer, y es una acción en conjunto, no solamente de los estados, sino de las empresas, los entes multilaterales, las ONG como nosotros, hacer el máximo esfuerzo posible para que la gente tenga oportunidades, brindarles oportunidades para que la gente pueda aprender un oficio. Nosotros en Venezuela nos dedicamos principalmente a los sectores populares, de jóvenes y mujeres, y nos interesa muchísimo que puedan tener oportunidades
no una asistencia que se convierta solo en un asistencialismo, sino dar oportunidades para que la gente aprenda un oficio, desarrolle esos talentos que Dios le ha dado y pueda entonces tener una incidencia no solamente en la mejora de sus condiciones de vida, sino también en la sociedad. Y aquí entramos en un aspecto que es muy importante. Se habla mucho de una nueva normalidad. A mí me gusta hablar de una mejor normalidad. Esto es un graffiti que está cerca de mi oficina en Caracas del año pasado, en un reportaje que hizo la BBC. Es un chico cargando agua. ¿Es un privilegio la normalidad? Es una pregunta que en Venezuela nos hacíamos antes de todo esto. O sea, la normalidad es un privilegio. Contar con los servicios básicos de agua, de electricidad, de gasolina, de alimentación, es un privilegio. Digamos que la pandemia nos llegó ya en una situación que no es para nada normal. Entonces, lo que queremos, el gran deseo que tenemos es una mejor normalidad para llegar a un desarrollo verdaderamente humano integral, como se está proponiendo. Para eso es muy importante que partamos de un principio también, que yo cito, que el Papa lo pone en la Evangelii Gaudium, que la realidad es superior a las ideas y tienen que estar en un constante diálogo. No sirven para emprender o para generar políticas públicas, no sirven más ideas de escritorio, sino que sirve estar en contacto con la realidad. La realidad es un signo, la realidad esconde mucho más de lo que aparentemente podemos ver. En países que están mucho mejor que el estándar de América Latina, donde todo parecía estar normal, esta pandemia ha hecho sacar de relieve la pobreza también que existe. Y cuando hablo de pobreza, no solamente estoy hablando de la pobreza material, sino también de la pobreza espiritual, en todas sus dimensiones. Entonces nos toca de verdad, si la realidad es signo, si Dios la puso ahí por algo, si Dios permite la libertad del ser humano, también para que destruya el planeta, para que haga tanto mal que no es obra de Dios, es obra de los hombres, pero justamente porque Dios le ha dado la libertad, no es que se ha acostado a dormir la siesta y nos está ignorando durante toda esta crisis global que tenemos. Es por una razón, es por un motivo. Por eso tenemos que ser más sensibles en nuestra mirada hacia los demás, hacia las personas, hacia el ambiente, hacia los más pobres, para poder entender que aunque pareciera que todo está normal, que eso no lo duda nadie en este momento, que está normal, absolutamente, siempre hay problemas, pero de la misma manera. Esto es uno de los barrios más grandes de América Latina, que está en Caracas, y me ha tocado visitar las zonas populares. Juega al contrario. Cuando pareciera que todo está acabado, cuando pareciera que las situaciones son de las más extremas posibles, siempre la realidad esconde un bien, esconde algo positivo, esconde algo que representa para todos una gran oportunidad de conocerlos. Y el trabajo es eso, o sea, el trabajo es esta relación constante, cotidiana, que el hombre tiene con la realidad. Es la manera de relacionarse con la realidad la mayor parte del tiempo, con todas las dimensiones que no voy a repetir, pero quienes me han precedido las han explicado bastante bien. Entonces, estas frases tan corrientes y tan populares en Internet, que uno encuentra, que te dice, oye, toda crisis es una oportunidad. ¿Cómo uno hace para ver una oportunidad entre una crisis tan profunda? O sea, ¿cómo hacemos con estos retos y estos cambios que nos está suponiendo esta pandemia? Porque la realidad está cambiando de una manera tan drástica que también el arquitecto Mariscal estará de acuerdo conmigo, que las empresas están obligadas a cambiar nuevamente. Hay tantos trabajos que van a dejar de existir, surgirán otros, pero solamente con una postura y una mirada tierna hacia la realidad, por más difícil que nos parezca, es que nosotros podemos convertir estos problemas, estas crisis, en verdaderas oportunidades. Y quisiera contarles algunas experiencias de iniciativas que hemos hecho en Venezuela para ponerlas a su orden como oportunidad de reflexión. Saben que en los últimos años los venezolanos nos hemos convertido en el fenómeno migratorio más importante y grande de la historia de nuestro continente. Según ACNUR,
son más de 5 millones de venezolanos, y en mis viajes por América Latina y Europa, en América Latina los podemos ver en las calles, pidiendo, pero también emprendiendo, con mucho dolor, con ganas de salir adelante. Y cuando uno habla con un venezolano afuera, ¿qué es lo que te pide? Es que quiere una oportunidad para poder trabajar. Pero ¿cuál es la consecuencia de toda esta gente que se ha ido? Esto es un reportaje de Associated Press de un grupo de venezolanos llegando a Ecuador. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Venezuela? ¿Quiénes se han ido principalmente? Se han ido la población económicamente activa, o sea, los que tienen capacidad de salir, de buscar oportunidades de trabajo y mandar algún sustento para su familia acá. ¿Quiénes han quedado principalmente? Los ancianos, que ya es un fenómeno que veníamos viendo en Venezuela, pero que con este proceso de la migración se ha presentado. De hecho, pueden buscar un trabajo que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo sobre los trabajos del futuro, y además de la tecnología, una de las áreas que veía que se iba a desarrollar más el BID en esa investigación es todos los servicios para la tercera y cuarta edad, porque somos el continente que tiene una tasa de envejecimiento mayor, y además de eso, la diferencia, el gap entre los servicios públicos y privados frente a la demanda de estos servicios es muy alta. Entonces, profesionales en el área de la salud, orientados a atender servicios privados, orientados a atender esta demanda creciente de ancianos, siempre van a tener oportunidades. Entonces, en Venezuela lo constatamos de manera más acelerada por este fenómeno migratorio. ¿Qué dijimos? Frente a tantos adultos mayores que están solos, ¿no? ¿En qué estamos llamados como trabajo y persona que nos encargamos de hacer propuestas de educación para el trabajo? Bueno, empecemos una carrera que no está. Empezamos con la Universidad Central de Venezuela, un diplomado de formación de cuidadores. Lo llamamos cuidadores 360, porque tiene la persona como punto central, la persona no solamente del adulto mayor, sino también del cuidador. Y diseñamos todo un programa para formar a quienes tenían esa vocación de servicio y pudieran adquirir y desarrollar competencias no solamente técnicas, sino también blandas para poder cuidarse a sí mismos y cuidar a otros de una manera lo más efectiva posible. Y eso es partiendo de la realidad, no fue una idea que se nos ocurrió. De la misma manera, la otra población que está muy afectada, que se ha quedado, son los niños. Los niños que se quedan con sus familiares, a veces solos, con sus abuelas, que los tienen que cuidar. Miren estos datos que son impactantes de la encuesta en COVID, hecho por varias universidades y que eran hasta marzo de este año, que han publicado. Son números desgarradores. Frente a eso, es urgente y necesaria la existencia de programas que sean de asistencia, es decir, darle de comer a estos niños, porque se está perdiendo el futuro de un país. Hay que darles de comer, y Cáritas y otras instituciones han hecho muchísimos programas para poder darle de comer a estos niños. Pero nosotros, nuestra misión es educar para el trabajo. ¿Qué hemos hecho? Bueno, esas abuelas, esas madres, las hemos formado como emprendedoras gastronómicas. Y ellas, luego de recibir una capacitación para aprender a cocinar con lo que hay en su zona, para que cocinen de una manera nutricionalmente válida y además tengan herramientas para poder emprender, pues bueno, puedan sacar adelante y darle de comer a sus niños. Como recompensa, ellas tienen, porque es un curso gratuito que hacemos en alianza con varias empresas, como recompensa ellas cocinan y entonces le dan de comer a sus hijos, a sus nietos, y ellos pueden comer durante un año. Luego de ese año, ellas tienen que estar en capacidad de poder generar los ingresos para que su niño coma en su casa, como debe ser, o aportar aún más para que pueda estar en estos comedores comunitarios. Entonces, frente a una necesidad, no solamente se puede dar una asistencia, que si se repite mucho, el Papa lo ha dicho también, se puede caer en el riesgo del asistencialismo, sino también una propuesta educativa. Y otro ejemplo que quería comentar, y en la misma línea del padre Lepori, el abad Lepori le agradezco muchísimo su intervención, lo que vemos aquí es una obra de Dios. Esto no lo ha hecho el hombre. Esta es una flor
de cacao. Es una cosa bellísima. No tiene derecho de autor porque la tomé yo mismo en un viaje a la península de Paria, donde hay el mejor cacao del mundo, que es venezolano, que los mexicanos se molesten un poquito por eso. Entonces, el cacao nos lo da Dios, es una obra de Dios. ¿Cómo se puede conjugar esta obra de Dios con la obra del hombre a través de su trabajo? Pues bueno, tratando bien a las personas que trabajan el cacao, que producen estas semillas, y luego nosotros tenemos un programa con muchísimos aliados también en varias regiones del país. Hemos trabajado para formar mujeres de sectores populares para que produzcan chocolate. Dice un amigo que es mucho más rico una taza de chocolate que una taza de petróleo. Venezuela siempre ha vivido en los últimos años del petróleo, pero antes vivía del café, vivía del cacao. Entonces, este programa, que como verán ahí medio se lee, se llama San Benito, también en honor a lo que ha significado la experiencia benedictina para trabajo y persona. Formamos a estas mujeres para que conozcan desde la semilla hasta cómo elaborar chocolate. Y ahí entra de una manera clara cómo se puede conjugar la obra de Dios con la obra del hombre. Porque al final, cuando vemos un bombón con esta belleza, un bombón que no existía, que es producto del trabajo de estas mujeres, gracias a la obra de Dios, que produce una sonrisa en quien lo va a comer que antes no existía, que produce un agradecimiento de quien lo hace al ver a su cliente comiendo un producto que le hace feliz que antes no existía. Entonces, este bombón no solamente logra que estas mujeres puedan tener ingresos para mejorar sus condiciones de vida, sino que cambia totalmente el universo, porque cambia a la persona que lo hace, cambia a la persona que lo recibe también. Como dice este poeta polaco, se ve de manera evidente que la belleza motiva el trabajo, y el trabajo es para renacer. El deseo que tenemos es que en esta crisis tan profunda, en esta dificultad de la pandemia, pero de la crisis humanitaria que vivimos en Venezuela, que hemos decidido quedarnos para seguir haciendo estas propuestas y dando oportunidades a personas para que aprendan a trabajar, pueda el trabajo de verdad transformar la realidad para que podamos tener no solamente una comunidad, un país, sino un mundo más humano. Muchísimas gracias. Agradecemos a Alejandro por su intervención. Llegamos así entonces al momento de las preguntas y respuestas. Ya varios participantes, tanto de nuestra plataforma en Zoom como de otros medios, nos han hecho llegar sus preguntas. Algunas van dirigidas, me voy a permitir hacer la primera. La primera va dirigida a Monseñor Cabrejos. Monseñor, decía que la primera condición para tener esperanza en el futuro del trabajo es la solidaridad y que la equidad exige más que solo el crecimiento económico. En este escenario en que crece el desempleo y la pobreza, ¿cómo podemos aterrizar esta solidaridad para no quedarnos en un ideal inalcanzable? ¿Dónde y cómo comenzar a vivir esta solidaridad? ¿Es para responder ahora? Así es. Bueno, de una forma, primero quiero agradecer a los siguientes expositores que han sucedido después de la exposición que hice. Realmente agradezco mucho porque está todo en el contexto y realmente algunas con unas frases creo extraordinarias. Luego, en cuanto a la solidaridad, la solidaridad como planteamiento puede ser muy hermosa, puede ser muy bella, ser solidarios, etcétera. Pero como dice la frase, la solidaridad es prácticamente a vivirla comunitariamente. Creo que nadie puede ser solidario aisladamente, solamente yo, si no hay una respuesta. Creo que está en la línea completa del que trabaja y por decir y del trabajador. Pero en el tema de la pandemia muy concreto, yo creo que, como dicen, la pandemia tiene muchas cosas negativas, muchas, ¿no? Pero algo o también algunas cosas o muchas cosas también nos enseña.
Yo creo que este es el momento de ser, sobre todo, sensible, porque nadie puede ser solidario o vivir en una comunidad solidaria si no existe la sensibilidad humana frente al dolor, frente a la enfermedad. Mario acaba de hacer como este llamado, esta presentación. Ciertamente creo que es esto. La capacidad de sensibilidad, de no perder como seres humanos esa sensibilidad frente al dolor, frente a la necesidad, y desarrollarlo solidariamente, o sea, conjuntamente. Tiene que haber como dice, una ida y vuelta, por un lado. Y por otro lado, esta equidad en el crecimiento económico, ciertamente, claro, no solamente puede ser equidad en el aspecto solamente monetario. Creo que están también los valores humanos. El Señor que expuso después de mí ha hecho una serie ha puesto una serie de principios fundamentales y también principios básicos con respecto a la dignidad de la persona. Yo creo que en este campo de la equidad, por un lado, los principios básicos de una persona o de una comunidad, pero también está la otra parte, y me voy al campo empresarial. Por ejemplo, es esta responsabilidad del empresariado que tiene que caminar, conocer al trabajador. En otras palabras, en la línea de la sinodalidad, caminar juntos. Yo creo que el gran problema de hoy de la humanidad, de una empresa, de la sociedad, es que no caminamos juntos. Y caminar juntos significa compartir, como se dijo en un momento, compartir la alegría, pero también el dolor, compartir las esperanzas, las ilusiones y lo que pasa. Y quiero simplemente una frase, agradecer acá al padre Lepori, esto de San Benito. Le agradezco muchísimo, padre, ese recordar este fundador extraordinario que sigue vigente hasta el día de hoy con todos sus planteamientos. Gracias. Muchas gracias, monseñor. La siguiente pregunta para el padre Lepori. Mario Giuseppe habla de partir de uno mismo para poder construir la utopía, de trabajar con los demás como hermanos, es decir, bajo una lógica diversa a la lógica del mercado. Algunos economistas suelen trivializar estos enfoques debido al arrasador que parece la lógica del mercado. Sin embargo, la pura lógica del mercado parece no ser capaz de responder al desafío del dolor, de la pobreza, de la soledad. Preguntas. ¿Qué nos puede enseñar la experiencia monacal para responder a estos fenómenos tan extensos en América Latina? ¿Cómo refundar no solo Europa, sino América Latina desde las lecciones que nos regala el Cister? Yo creo que lo más importante es la conciencia, ¿no? Que la necesidad de educar la conciencia de sí mismo, la conciencia. El hombre no puede solucionar sus problemas o vivir una crisis como una oportunidad si no tiene conciencia de cómo el problema lo interpela en toda su humanidad. Y yo creo que a mí me encanta siempre, ¿no? Como San Benito hace 15 siglos tenía esta conciencia que se debe educar la conciencia, que el hombre tenga una conciencia de 360 grados de sí mismo, ¿no? Y de los otros, y de la realidad. Esto se hace a través de una experiencia. La comunidad asegura una posibilidad de experimentar la verdad, la realidad de que necesitamos de ser conscientes para vivir bien la relación con nosotros mismos, con los otros y con Dios mismo, ¿no? Yo me doy cuenta que en mi experiencia de monje he experimentado todos los trabajos, por ejemplo, ¿no? Después yo no he hecho todos, pero en mi noviciado todo. He trabajado con las vacas, en el campo,
planchar, lavar y todos, ¿no? La cocina y también estudiar y todo. Y cómo es importante de tener experiencia de todo lo que, de toda nuestra humanidad, ¿no? Y siempre centrándola en la luz que Dios da sobre todo la experiencia humana, ¿no? Que es uno como que Dios, Cristo, que da cumplimiento al corazón del hombre, ¿no? Experimentar como en todo aspecto de la vida se puede vivir algo de total, ¿no? De integral, también si es un aspecto muy simple, ¿no? Como hablaba antes de Alejandro de la belleza de un chocolate, ¿no? Como el detalle puede, el instante tiene un valor universal, ¿no? Si el hombre es consciente de sí mismo y de la totalidad de la realidad. Yo creo que es importante, y yo me lo digo también, sobre todo para la vida monástica, que debe retomar conciencia ella misma de que debe servir a esto en la sociedad, en el mundo, ¿no? Ser como lugares que viven esta experiencia y la transmiten, ¿no? Porque es verdad que los problemas no se pueden ser resolvidos, no se tiene también una fantasía económica para afrontar las crisis si no se tiene esta conciencia del problema humano, ¿no? De la vida del hombre. No sé si he respondido, porque mi español es un poco... Perfectamente. Muchísimas gracias. Tenemos aquí una pregunta que nos mencionan que es para cualquiera de los panelistas que desee contestar. Dice, es muy evidente después de escuchar al padre Lepori que después de 120 años desde el Rerum Novarum, que la empresa continúa basándose en la práctica en los principios del capitalismo individualista, no que no haya habido algún avance, y no en los de la doctrina de la Iglesia, cómo pasar de la teoría a la práctica, es decir, cómo cambiar los paradigmas de los empresarios cristianos para que sean acorde a San Benito y que sus principios, criterios y guías de acción sean coherentes con la enseñanza del Evangelio. No sé si quién desea contestar. Alejandro. Yo me gustaría contestarla. Perfecto, arquitecto. Lo escuchamos, arquitecto. Nada más si gusta su cámara porque está cerrada. A ver. Perfecto, ahí lo vemos. Gracias. Ahora sí. Mira, volviendo a este aspecto de la persona y de cómo... Yo quiero aquí poner un ejemplo de las prácticas que hacemos en las empresas en que yo participo. Y la cuestión, todo el proceso de evaluación de cada persona, para mí es la clave fundamental para entender lo que es el respeto a la persona, a la familia, a la sociedad. Tú cuando vas a evaluar una persona, por supuesto, ves los aspectos de trabajo, pero tienes la gran oportunidad de tener una comunicación mucho más amplia y profunda con cada una de las personas. Yo siempre le pregunto a los directores y a los gerentes, oye, ¿conoces a las personas que te reportan? Es una pregunta muy concreta, pero yo creo que tiene mucho sentido. Bueno, sí, sé que sabes cuántos hijos tienen, sabes en qué año van sus hijos, sabes cuáles son su situación personal, en fin. Entonces, empieza la situación a que no se comprende esa cuestión de esa relación profunda con cada una de las personas. Yo creo que yo siempre le he llamado en la empresa el censo personal, o sea, qué hace tu esposa, qué hacen tus hijos, en qué nivel van, cómo van, y que se aproveche en estas situaciones de evaluación ese intercambio, esa profundización en verdaderamente conocer a la persona. Si tú no conoces a la persona,
eso de que el respeto a la dignidad se vuelve un aspecto muy teórico. Entonces, yo recomiendo que de veras tengamos esa situación y esa forma de hacer las cosas. Lo importante es conocer a cada una de las personas con las que uno trabaja. Muchas gracias, arquitecto. La siguiente pregunta para el ingeniero Alejandro. En cuanto al cambio de paradigma, ¿cómo se puede impulsar el diálogo para evitar que la economía de exclusión siga matando? Es una pregunta muy interesante, y sobre todo en un país como Venezuela. Yo creo que el punto de partida es justamente la persona, igual como lo decía el arquitecto Mariscal dentro de la empresa, y todos el resto de los panelistas. O sea, el diálogo prevalece sobre el conflicto, ¿no? O sea, no significa que tengamos que tener todos el mismo punto de vista. O sea, podemos pensar distintos, podemos tener distintas religiones, o sea, podemos, el punto de vista como seres humanos, no estar de acuerdo sobre muchas cosas. Pero para favorecer el diálogo, el punto de partida es entender que el otro es un ser humano igual que yo. Que el otro, aunque piense distinto, aunque muchas veces esté en mi contra, es igual que yo, es un hijo de Dios. Y siempre ponerme con otros, siempre favorecer ese encuentro con otros, va a ser un bien para mí. O sea, que el otro, esta alteridad del otro ser humano, representa un bien. Y a nosotros nos ha tocado en nuestros cursos de capacitación con participantes que son chavistas, otros que no son chavistas. Y me acuerdo en un curso que se dio un debate ahí muy, muy airado. O sea, disculpen que traiga todo muy a lo micro, porque es la experiencia que nosotros hacemos, pero creo que muchas veces la gente más humilde y sencilla le puede dar unas buenas lecciones a los políticos de altísimo nivel. Y entonces fue muy bello porque su pasión por el trabajo, su pasión por el oficio, en este caso era formación de peluqueras, de mujeres, de sectores populares para hacer corte de cabello y maquillaje, pero su pasión por la belleza, ayudarles a entender que no solamente era un tema estético, sino que la belleza es exterior, pero también es interior, y favorecer ese diálogo y poner un punto en común, ver no lo que dividía, sino lo que unía, ayudó a que no solamente el curso terminara bien, sino que se hiciera una verdadera colaboración y trabajo en equipo entre ellas. Yo sí creo que si lo extrapolamos, si lo hablamos a más alto nivel, partir de las cosas que tenemos en común, en vez de lo que nos divide, es fundamental, y además reconociendo que el otro potencialmente siempre es un bien, y favoreciendo el encuentro es la única posibilidad. El Papa lo dijo muy bonito y muy explícito en Cuba, en el encuentro que tuvo con los jóvenes, lo recuerdo como si hubiese sido ayer, llamar a esta amistad social, o sea, a buscar esa amistad social, que no significa homologación, significa reconocer los puntos que tenemos en común y caminar juntos. Yo lo veo así. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta, esta es para todos los panelistas, me gustaría que la escuchen, me digan quién desea contestar, o si es más de uno desea contestar, no hay ningún problema. El movimiento de los trabajadores, motivado por la Iglesia desde Rerum Novarum, parece estar muchas veces cooptado por líderes sociales y sindicales y políticos. ¿Cómo volver a reactivar el movimiento de los trabajadores para que sea libre? ¿Qué papel puede jugar la doctrina social de la Iglesia en ello? No sé quién desea contestar. Arquitecto. Alejandro también. Bueno, arquitecto, sí. Adelante, arquitecto, yo después lo secundo. Bueno, es el gran reto, no el reto, yo creo que es la vivencia y la relación, yo llamo fraterna, que hay que entender, y lo que decía Alejandro, de esa estar
en un nivel, al mismo nivel que los demás, ¿no? Eso de reconocerlo, aceptarlo, y no en una situación preponderante. Yo lo que veo, y nuestras experiencias con los sindicatos, es que si tú tienes un proceso, voy a platicar, por ejemplo, de Bimbo, que es una empresa muy grande, como todos ustedes saben, es la empresa panadera más grande del mundo. Y voy a hablar de las relaciones, por ejemplo, sindicales en México. La empresa pues, tiene 75 años y sigue creciendo y sigue siendo muy reconocida por su responsabilidad social y su trato con las personas. Pero aquí todo la motivación y el desarrollo sindical es muy importante. Nosotros hemos ido absolutamente de la mano con el sindicato y todo hay un respeto y un reconocimiento a su zona, a sus esencias de lo que tienen que hacer y cómo trabajar conjuntamente. Por supuesto, hay toda una situación de capacitación, de desarrollo sindical, etcétera, para que ellos estén empoderados. Aún en Venezuela tenemos operación y seguimos operando en Venezuela, cosa económicamente muy complicada, pero se sigue produciendo y se sigue vendiendo, ¿no? Pero los que sostienen definitivamente son los propios trabajadores. Digo, imagínate en Venezuela si ellos no se sintieran reconocidos, aceptados y que son realmente la esencia del trabajo y de lo que llevan a cabo, ¿no? Entonces, todo el aspecto, yo diría, económico, de que hay incentivos por su trabajo personal, además del trabajo general, y todo eso está perfectamente bien documentado, dialogado. Cada revisión de contrato colectivo, por supuesto, es absolutamente transparente, no hay cuestiones ocultas, ni mucho menos. Entonces, yo lo que considero es todo este proceso, es lo que uno tiene que estar fomentando en el aspecto sindical para tener buenos líderes. Y estos líderes han ido surgiendo y se han vuelto diputados y senadores por parte en el aspecto político. Pero la esencia de la relación con la empresa y de que caminamos juntos, ahí está y lo seguimos haciendo. Muchas gracias, arquitecto. Alejandro. Sí, este tema me toca de manera muy personal, porque como tú dijiste, nací en Uruguay y llegué a Venezuela a los 6 años. Soy venezolano por decisión, luego he tenido oportunidad de irme, pero sobre todo es que en los años 70, en Uruguay había una dictadura militar de derecha. Y mi papá fue uno de los directivos a nivel latinoamericano de la CLAT, que es el Sindicato Latinoamericano de Trabajadores de Inspiración Cristiana, por el padre Hurtado en Chile, ¿no? Entonces soy hijo de sindicalistas, arquitecto mariscal. Entonces toda mi vida estuve en contacto con sindicalistas. Una de las cosas que defendió mi papá, que en paz descanse, justamente era la independencia del sindicato. O sea, la capacidad de dialogar con la empresa, pero luego no solamente juega un rol importante la empresa en la relación con los sindicatos para los contratos colectivos, sino también el tema ideológico. La CLAT, mientras existió, una de las cosas que respeté mucho de mi papá, que si bien era de inspiración cristiana, tampoco tuvo una relación directa con la democracia cristiana. Sí, una relación, una estima, ¿no? Pero no estaba condicionada por los partidos políticos, ni por quien tuviera el poder, que tanto en México como en Venezuela, durante los 80 y los 90, por lo menos en Venezuela había una alternancia en poder entre la socialdemocracia y la democracia cristiana, y en varios países de América Latina. Entonces, me parece muy importante no solamente el trato de iguales con la empresa, sino un respeto del parte del Estado y de los partidos políticos para que los sindicatos sean de verdad independientes, y que aquí en Venezuela por mucho tiempo existió la comisión tripartita, donde estaba el empresariado, estaban el Estado, representado por el gobierno, y los sindicatos. Mientras más independientes
y tengan una identidad clara, cual sea, también de izquierda, etcétera, los partidos políticos, y se desvinculen los sindicatos de los partidos políticos, perdón, yo creo que es mucho más sano, porque responden más a su verdadera razón de ser, que son los derechos de las personas que trabajan en cualquier sitio. Si eso lo tienen claro los empresarios, lo tienen claro los sindicatos, y lo tienen claro los políticos, pues bueno, el sindicalismo tiene que seguir jugando un rol importante en nuestro planeta. Muy bien, muchas gracias. Voy a hacer una última pregunta al padre Lepori y les pido al terminar la pregunta si nos pueden, nos agradecemos si nos pueden ayudar con una conclusión cada uno de ustedes. Padre Lepori, ¿podría profundizar en el valor de trabajar en comunidad, sobre todo en este tiempo que cada uno está aislado desde su casa y no logra interactuar con sus compañeros? Sí, creo que lo más importante es la conciencia de realizar una obra común, ¿no? En el monasterio, continua conciencia de trabajar a la obra de Dios ayuda a percibir la unidad de trabajo también con los hermanos que son más, quizá, porque también en un monasterio hay hermanos y hermanas que están aisladas por una cuestión u otra, por enfermedad u otra, ¿no? Esta conciencia es una dimensión más que una dimensión del corazón, ¿no? que se debe cultivar, un sentido de la comunión. Cuando somos unidos más profundamente que en el trabajo, también el trabajo es más, tiene más solidaridad, más corresponsabilidad y sinergia. Cuando me nombraron abad, yo al comienzo introducí muchas más diálogos en la comunidad para profundizar el conocimiento recíproco y el compartir lo que está en el profundo de cada hermano, ¿no? Y algunos decían, pero eso nos impide de trabajar. En realidad, este trabajo de comunión ha permitido de trabajar mucho mejor y también que el trabajo sea más rentable, ¿no? Más vivido con más felicidad, con más alegría, ¿no? Y también con más humildad, respetando y valorizando todos, ¿no? Todos los dones que cada uno tiene, porque el problema como en una comunidad, como en la iglesia, como en la sociedad, la comunión es la vida de un cuerpo, ¿no? Como dice San Pablo, tenemos necesidad que cada miembro del cuerpo tenga su vitalidad para ser también más vitalidad, tener vitalidad nosotros y también tener sensibilidad por las enfermedades, por las flaquezas de los otros miembros, ¿no? También eso es muy importante, también en la economía. Creo que no se realiza una economía humana si se piensa que todos los miembros son fuertes, son capaces de trabajar, de hacer todo, ¿no? O son al 100% de sus capacidades. Solo se realiza una economía humana si se tiene conciencia de ser un cuerpo y que en este cuerpo hay también fragilidades, pobrezas que deben ser asumidas por todos, ¿no? Y esto permite la vitalidad verdadera del cuerpo, ¿no? Que sea real, ¿no? Y también, también esta experiencia de la felicidad de la comunión, ¿no? Porque lo que hace feliz el hombre es el amor. Esto significa esta comunión con los otros, ¿no? Que se trabaje, que no se pueda trabajar,
u otras cosas. Muchísimas gracias, Padre Lepori. Y por último, les voy a pedir, estamos ya en los últimos minutos, si nos pueden regalar un comentario breve de cierre para todos los participantes, tanto en nuestra plataforma como seguidores en las redes sociales. Si les parece bien, Alejandro. Sí, yo me quedé muy impactado de esta frase que decía el abad. La persona sin trabajo no puede ser amiga de sí misma. O sea, ese me dejó muy tocado, necesito trabajarla y reflexionarla. Y el comentario final, eso me impactó mucho, padre. O sea, tenemos que seguir dialogando sobre eso. Y el comentario final es que es algo que en el 2010 me tocó muchísimo, del Papa Benedicto XVI, y que creo que tiene que ver mucho con la experiencia benedictina. Él decía que el cristianismo no tendrá una incidencia en el mundo si la inteligencia de la fe no se convierte en inteligencia de la realidad, clave de interpretación de todo. Entonces, hemos intentado esa mirada a 360, esa mirada de toda la realidad, esa nueva inteligencia de la realidad que sea iluminada a partir de esta inteligencia de la fe, ¿no? O sea, con una fe sin obras, pero esas obras tienen que mirar todos los factores, usando la razón de manera adecuada. Yo sí creo que estamos frente a una gran ocasión de esta pandemia, para mirarla a la cara, usando la razón, con mucha fe, mirar todos los factores y en comunidad y juntos hacer propuestas para que juntos desde ya podamos crecer como humanidad. Gracias. Muchísimas gracias. Arquitecto. Mira, yo quisiera reafirmar esta visión de la persona en sus tres ámbitos, ¿no? En el cuerpo, la mente y el espíritu. Yo creo que si queremos realmente cumplir con uno de los objetivos de la empresa, que es el desarrollo integral de las personas, pues tenemos que ver esas tres áreas, ¿no? Las necesidades de ser, de tener más, de ser más y la necesidad de trascender. Entonces, para mí es fundamental este proceso que te lleva a encarnar los valores del Evangelio y a estar muy cerca de tus gentes, conociéndolas más. Y por supuesto, también lo que decía del amor, yo insisto, lo dije en mi reflexión del destino universal de los bienes y de los valores, de que para que realmente seamos nosotros lo más plenos, tenemos que amar y ser amados. Y eso es la felicidad. Muchísimas gracias, arquitecto. Y por último, padre. Yo tengo agradecer, ¿no? Porque escuchando cada uno de los participantes, me he dado más cuenta como el pasaje de la idea a la realidad y del sueño a la realidad es escuchar experiencias, testimonios que algo es posible, ¿no? Que ya hay ideas que son realidades, ¿no? Y esto me da mucha esperanza, ¿no? Porque hay una ley que Dios ha puesto en la humanidad, que una semilla puede dar mucho fruto, ¿no? Que una semilla que vive, que es planteada, que una experiencia mismo muy pequeña de verdad, de solidaridad, de amor, de positiva, ¿no? Como hemos escuchado los otros, ¿por qué existe? Es seguramente fecunda y es una respuesta por la necesidad universal de la humanidad. Por eso solo esto puede dar esperanza de vivir una crisis como una oportunidad y que todos los valores pueden realizarse porque ya son realidad, ¿no? Quizá en un pequeñísimos, como el tiempo de San Benito, ¿no? Cuando lo que se vivía en los monasterios era algo muy, muy pequeño
respecto a la sociedad bárbara y decadente, ¿no? Después de la caída del Imperio Romano, ¿no? Era un desastre, ¿no? La sociedad, la cultura, la economía, todo. Pero han realizado semillas de realidad, de vida real, de vida, de evangelio, de amor del hombre, ¿no? Que esto da siempre fruto, porque Dios ha dado esto, creando el hombre, ha creado esta ley, ¿no? Del amor.